asistente, a las personas que se están conectando a esta presentación del libro Libertad Religiosa, Laicidad y Derechos Humanos. Voy a presentar a la profesora Julieta de Montserrat Pérez Herrera, que fungirá como moderadora de esta presentación. La maestra Julieta de Montserrat Pérez Herrera es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, titulada con mención honorífica. Además es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a leer sintetizada su vasta semblanza curricular. Actualmente es maestra de la licenciatura en Derecho y técnica académica de la coordinación de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Maestra, pues muchas gracias. Le cedo el uso de la palabra para que usted funja como moderadora en esta presentación. Su micrófono, por favor. Muchas gracias por su amable presentación, doctor. Apreciables panelistas, docentes, estudiantes y público en general. A nombre del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Libertad Religiosa, Laicidad y Derechos Humanos, a 25 años de las reformas de 1992, cuyos coordinadores son los doctores Javier Saldaña Serrano, Carlos Alberto Pérez Cuevas y Alberto Patiño Reyes. En el libro se abordan temas muy interesantes, entre los que se encuentran la historia de las relaciones Iglesia-Estado en México y la libertad religiosa en relación con las minorías, el constitucionalismo mexicano y el Estado laico. Cada panelista tendrá 25 minutos para exponer sus comentarios. Les avisaré cuando falte un minuto para que puedan concluir con su exposición. A continuación, cederé el uso de la voz al profesor Gabriel González Merlano, quien es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay, miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, fundador y director del Instituto de Derecho Canónico y Derecho Religioso Venerable Jacinto Vera e investigador y autor de varias obras y numerosos artículos académicos sobre derecho y religión, tanto en Uruguay como en el extranjero. Lo escuchamos, profesor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a los estimados panelistas, con quienes ya nos conocíamos con algunos, y el público que se ha hecho presente a través de estos medios que hoy nos ofrece la pandemia. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana a participar en la presentación de esta obra, lo que para mí representa un honor y una alegría. Un honor porque me han traído de bastante lejos, ¿no? Vengo de Uruguay, así que estamos a distancia, y han querido, bueno, que participe en esta actividad junto con ustedes. Pero a la vez una alegría porque en estos temas de la libertad religiosa nada mejor que los uruguayos y los mexicanos para entendernos. Sin duda que hablamos el mismo idioma. Con todas las diferencias culturales que podemos tener, coincidimos en la misma matriz de sí. Somos rara avis en América Latina, estamos muy hermanados en ese tema. Frente al libro Libertad Religiosa, Laicidad y Derechos Humanos, a 25 años de las reformas de 1992, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, aflora además otro sentimiento, que es la sana envidia, si es que existe una envidia sana. Es una obra conmemorativa por los 25 años de estas reformas que derivaron, entre otras cosas, en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Creo que aquí nos llevan la delantera, están más adelantados que nosotros, los uruguayos, porque a pesar de una concepción prescindente del fenómeno religioso, se han tomado tiempo para legislar sobre este aspecto, que no es poco. Y además se ha ido generando un cuerpo de doctrina sobre el derecho eclesiástico o religioso, como le llamamos nosotros, cuyos doctrinos más importantes se reúnen en esta obra.
Ya quisiéramos tener en Uruguay una ley de libertad religiosa y un desarrollo de la disciplina que disipe tanta ambigüedad y equivocidad en la que vivimos nosotros en ese tema. Quisiéramos también que se hablara de asociaciones religiosas y no, como en el caso nuestro, de asociaciones civiles sin fines de lucro. Quisiéramos que exista un registro de esas asociaciones y una subsecretaría de asuntos religiosos, como ustedes tienen. La verdad, que deben sentirse satisfechos de contar con eso. Aunque, como es lógico, no es todo. Y aún faltan muchas cosas para una efectiva libertad religiosa también en México, como de hecho lo revelan los análisis que en este mismo libro se realizan. Comenzando por el título de esta obra que estamos comentando, creo que es muy expresivo, ya que relaciona tres elementos indisolublemente unidos, pero que la laicidad negativa, el laicismo, como le llamamos, no ha llegado a apreciar. No podemos hablar de laicidad sin libertad religiosa. Este es el principio fundamental. La libertad religiosa es el fin a perseguir, su protección, la promoción de las creencias de las personas y de los grupos. Ese es el fin que debemos perseguir, que debe perseguir el Estado. Ante lo cual, la laicidad aparece como un instrumento, un medio, nada más que eso, un medio para el logro de la libertad religiosa. El laicismo tiene dos grandes errores. En primer lugar, creer que la laicidad es un fin en sí mismo, cuando no lo es. El fin es la libertad religiosa. Y que este atributo, la laicidad, que es un atributo del Estado, también debe ser un atributo de la sociedad. Y no debe serlo, porque la sociedad es el espacio donde las personas y los grupos, en forma privada o pública, poseen sus creencias y las manifiestan. Estamos ante un fenómeno connatural al hombre y a la sociedad. La laicidad es un atributo de los estados, pero no de las personas. Por otra parte, esta libertad religiosa, de la que la laicidad es un instrumento, constituye un derecho humano fundamental. Al punto que, con ocasión del informe sobre libertad religiosa en el mundo, publicado días pasados, el 20 de abril, por ayuda de la Iglesia necesitada, el informador especial de Naciones Unidas sobre libertad religiosa y de creencia, Heiner Bielefeld, expresaba, abro la cita, no se pueden tener derechos humanos sin respetar la dignidad de las personas, muy interrelacionada con sus creencias, y la identidad que moldea sus convicciones. Es una parte importante e indispensable de la dimensión de la vida humana, y los derechos humanos, sin la libertad religiosa, dejarían de ser del todo humanos. Y añade, los derechos humanos y la dignidad humana requieren el compromiso de la libertad religiosa. Cierra la cita. A esta altura creo que nadie discute que el principio de libertad religiosa resulta ser el auténtico rector del tratamiento del fenómeno religioso. No hay duda que estamos ante el principio que define el sistema del derecho religioso, que tradicionalmente se le llama derecho eclesiástico. El principio primero y fundamental para calificar al Estado en materia religiosa. En definitiva, la libertad religiosa es la expresión ética del respeto a la dignidad de la persona humana, que es la base de toda sociedad. De allí que el Estado asume su identidad y su compromiso en la promoción de la religión y los derechos relacionados con ella, como parte del bien común. En este sentido, las violaciones contra la libertad religiosa no solo se verifican por el fanatismo religioso o los nacionalismos que tienen como objetivo la eliminación de los seguidores de religiones que presumiblemente amenazan la identidad. También se viola la libertad religiosa en los regímenes autoritarios obsesionados por controlarlo todo, o que imponen ideologías que en su seno agreden la dignidad de la persona, como está sucediendo en la actualidad en nuestros países, con la nueva religión de Occidente, que es la corrección política, que a través de un laicismo intolerante no admite discrepancias. México se define como un Estado laico, y un Estado laico debe ser un Estado neutral,
pero no neutralizador del factor religioso, que propicie su ocultamiento en el ámbito público. Separación de iglesia y Estado, religión y Estado, no significa indiferencia, y mucho menos combate a la religión. El fundamentalismo laicista instaura una religión civil laicizada, una confesionalidad a la inversa, en definitiva. Es otra forma de totalitarismo religioso que atenta contra la dignidad personal de los creyentes y su derecho a la libertad religiosa. Cuando esto sucede, debemos concluir que la tutela de la libertad religiosa es insuficiente, apareciendo la libertad de religión y creencia como una concesión del Estado al ciudadano y no como un derecho que surge de la dignidad de la persona. La democracia hoy exige la plena realización de la libertad religiosa y los derechos humanos, como condición de un Estado de derecho, o mejor aún, un Estado de derechos. La laicidad, que como decíamos supone un Estado neutral, no es el calificativo religioso del Estado, sino el calificativo estatal de la regulación jurídica del factor religioso, entendido y tratado exclusivamente como factor social que forma parte del bien común. Esta laicidad, así entendida en forma positiva, supone la no exclusión del factor religioso. Más aún, supone la no indiferencia, es decir, afirma la relevancia pública de la religión. La consideración hacia los sentimientos religiosos de la población hace que el Estado proteja y facilite todas las confesiones para que cumplan sus propios fines, siempre y cuando no se opongan al bien común. Sin embargo, no es raro ver en nuestros países de matriz laicista, como México o Uruguay, que la participación de las asociaciones religiosas en el espacio público no ofrece mayores dificultades cuando se trata de iniciativas sociales. Se acepta perfectamente la religión por sus obras asistenciales, educativas, sanitarias. El problema con la laicidad y su alcance práctico se plantea cuando el factor religioso es considerado en sí mismo y no como promotor de obras sociales. En otras palabras, la cuestión es determinar si la mentalidad secular entiende que los grupos religiosos contribuyen al bien común desde su especificidad, o consideran que solo contribuyen al bien común cuando desarrollan actividades asimilables con las seculares. Esa laicidad negativa, excluyente del factor religioso, no se aviene con una sociedad democrática plural en la que vivimos, y representa un modelo obsoleto, pues no podemos justificar en pleno siglo XXI un Estado pasivo, sino un Estado promotor de los derechos y libertades de los ciudadanos, entre ellas la libertad religiosa. En este sentido, volvemos al papel instrumental que tiene la laicidad estatal, como garante de la libertad religiosa en interdependencia con los demás derechos fundamentales. Es necesario ejercer presión, porque no basta con reconocer la libertad religiosa, hay que reclamar su exigibilidad, y es precisamente lo que hace esta obra con un análisis interdisciplinar muy rico y profundo. Por eso, dejando ya el título, ya me explayé demasiado en esos tres conceptos del título, libertad religiosa, laicidad, derechos humanos, pasamos ahora un poco a la forma y al contenido que nos ofrece el libro. En un plan muy ordenado, en 4 bloques de artículos, se unen la historia, la filosofía política y el derecho para abordar los contenidos del derecho religioso, principalmente sus principios informadores de libertad religiosa y laicidad, que incluyen otro haz de libertades como la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Todo esto en el marco del análisis de una legislación sobre religión que ya cuenta con un cuarto de siglo de aplicación, lo que permite balances y críticas con visión prospectiva por los temas pendientes que denotan que todavía hay que dar pasos en la laicidad estatal y por tanto en la libertad religiosa. De hecho, si la libertad de religión fuera plena, no estaríamos aquí reunidos hablando de ello.
Para quien no conoce en profundidad la relación del Estado mexicano con la religión, en esta obra se le ofrece un recorrido histórico desde la época colonial, pasando por la Constitución de 1917, explícitamente hostil y antirreligiosa, momentos de sujeción de la Iglesia por parte del Estado, hasta llegar a la laicidad. Al menos la laicidad declarada en la letra. No faltan las referencias a las minorías religiosas y a las manifestaciones religiosas de los pueblos originarios, en un contexto multicultural y posmoderno. Hay muy interesantes estudios desde el punto de vista filosófico sobre conceptos tan problemáticos como los de laicidad y laicismo. No faltan los estudios jurídicos serios y rigurosos sobre la libertad religiosa en México, analizando tanto los preceptos constitucionales y sus reformas en materia religiosa, como la normativa infravalente. Tampoco falta la referencia a la jurisprudencia y al derecho comparado. Como decía, la mirada histórica, antropológica, social, política y jurídica confluyen en el análisis del derecho humano fundamental a la libertad religiosa, cuya trascendencia amerita una reflexión interdependiente con otros derechos fundamentales. Se encuentran en todos los trabajos, todos ellos de gran rigurosidad, los mismos principios fundamentales. La defensa y promoción de la libertad de creencia y de profesión de fe, como dijimos, interconectado a la libertad de conciencia y expresión. Una concepción de laicidad estatal abierta, propositiva, como lo señala algún autor, entendida como neutralidad, no como freno a la libertad religiosa, sino como posibilidad, la laicidad como posibilidad para la libertad religiosa. Encontramos una crítica constructiva a todo aquello que falta en la legislación para compasarse al derecho universal de los derechos humanos en materia religiosa, a pesar de la apertura que introdujo la libertad religiosa, las reformas de 1992, respecto al pasado inmediatamente anterior. Pero también advertimos en la obra que no alcanza con la letra de las normas, si luego en la práctica las interpretaciones sobre el lugar de la religión en el ámbito público son rígidas y nostálgicas del fundamentalismo laicista. De acuerdo a este contenido, considero que corresponde valorar la importancia de esta obra para el derecho eclesiástico del Estado, o derecho religioso, como me gusta llamarlo a mí, y también un autor lo defiende esa terminología en la obra. Es decir, como disciplina jurídica, el derecho eclesiástico religioso como disciplina jurídica. Esta obra es un aporte importantísimo a la disciplina. El contenido presente en el libro contribuye al robustecimiento de una disciplina que tiene como materia prima el hecho religioso. Desde el ámbito jurídico, especialmente de nuestros países laicistas, muchas veces no se entiende que se justifique el desarrollo de esta rama del derecho que llamamos derecho religioso o eclesiástico. Porque toda rama del derecho que es nueva, en general refiere a un derecho nuevo para una realidad nueva, como puede ser hoy en día todo el desarrollo del derecho informático. Pero no es este el caso del derecho religioso del Estado. El hombre siempre ha desarrollado su dimensión trascendente como algo consustancial a su naturaleza, desde los orígenes de la humanidad, en forma individual y grupal. En América la religión está presente desde antes de su descubrimiento. Estuvo presente a lo largo de la colonización española y desde los orígenes del sistema republicano y democrático del gobierno hasta nuestros días. El hecho religioso en sí ha estado siempre presente, de modo que la materia no es nueva, es anterior a nuestros ordenamientos jurídicos. Hay que observar que en el seno de la sociedad mexicana no solo existe en abundancia la materia prima, el hecho religioso, sino que el orden jurídico se ha ocupado de ella. Y lo ha hecho intentando seguir el moderno modelo universal del desarrollo de los derechos humanos, por supuesto con algunas limitaciones e imperfecciones, y puntuales también cercenamientos de la libertad religiosa, que solo confirman el hecho de la regulación jurídica de lo religioso en México, o al menos el intento de regular jurídicamente este fenómeno, de modo adecuado. De modo que existe un conjunto de normas que protegen y regulan el hecho religioso. Sea como sea, tienen un conjunto de normas sobre derecho religioso. Son normas de fuerte constitucional
del derecho internacional internalizado, de fuente legal y reglamentaria. Muy perfectibles, por cierto, pero existen. La principal interrogante, entonces, no atañe a la existencia del derecho religioso del Estado de México, dado que a todas luces existe regulación jurídica y existe la materia prima, como decíamos, que es el hecho religioso, sino que la cuestión hace a la organicidad de esta disciplina jurídica como materia de estudio separado, como rama independiente del derecho. Entonces, si consideramos que no se trata de una nueva rama del derecho, porque existe la realidad, que es el hecho religioso, y existen las normas, y que se justifica su existencia para atender a lo religioso, la pregunta debe ser, ¿debe subsumirse el estudio del hecho religioso en otras ramas del derecho existentes? Y si es así, ¿dentro de qué rama? ¿El derecho religioso o eclesiástico tiene que estar dentro del derecho constitucional, del derecho administrativo o del derecho público en general? Esta obra que presentamos, que contribuye a profundizar y sistematizar las normas referidas a lo religioso, responde a esta pregunta afirmando que el derecho religioso es una disciplina autónoma en México, que no depende de ninguna otra. Con el abordaje que realizan los autores sobre la normativa religiosa, se pueden detectar claramente los principios informadores de la disciplina, aquellos que constituyen su ratio legis, así como su objeto y método. Es necesario entonces que el derecho religioso se fortalezca como una rama independiente del derecho, porque la falta de tratamiento doctrinario, jurisprudencial, práctico, y la falta en la consideración de la comunidad jurídica y en el ámbito académico respecto al derecho religioso del Estado como disciplina autónoma, contribuye al debilitamiento de la tutela y protección de la misma libertad religiosa, derecho humano fundamental. Este libro es muy positivo, porque contribuye a que eso no suceda. Todo lo contrario, colabora en forma decisiva al fortalecimiento del derecho eclesiástico o religioso del Estado de México. Contribuye ampliamente a la tutela de la libertad religiosa. Felicitaciones a los distinguidos y reconocidos autores por su aporte erudito. Y a los coordinadores de esta obra, esta gran obra, los profesores Aldaña Serrano, Patiño Reyes y Pérez Cuevas, de contrastado prestigio académico. Sin duda estamos ante una obra relevante para el derecho religioso mexicano, que con ocasión de conmemorar los 25 años de un hecho jurídico de trascendencia para la libertad religiosa en México, sigue haciendo camino, produciendo doctrina que sirve como valioso aporte, testimonio y estímulo para quienes, en condiciones similares, promovemos la libertad religiosa bastante lejos de ahí, al sur del continente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, cederé el uso de la voz al profesor Javier Saldaña Serrano, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, Pamplona, España, e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Georgetown, Estados Unidos, la Universidad Tor Vergata Roma II en Italia, la Pontificia Universidad de la Santa Croce en Roma, Italia, las Universidades Católica de Chile y los Andes en Santiago de Chile, la Universidad Austral de Buenos Aires en Argentina y la Universidad de La Coruña en España. Es autor de numerosas publicaciones en Derecho Eclesiástico del Estado, Derecho Natural, Ética Judicial y Filosofía del Derecho. Es coordinador y coautor de la obra Libertad Religiosa, Laicidad y Derechos Humanos. Lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias a todos los que están presentes en esta reunión académica. Vaya en un primer momento mi agradecimiento a la Universidad Iberoamericana, específicamente a la Facultad de Derecho, por auspiciar la presentación de este libro y por incentivar y promover el estudio serio en materia de libertad religiosa, de derecho eclesiástico. Si no mal recuerdo, debe ser esta universidad
una de las 2 o 3 universidades en México, una de las 2 o 3 facultades de Derecho en México, que tienen como materia de estudio la materia de Derecho Eclesiástico del Estado. Y esto me parece que es digno de reconocer, porque como lo decía el profesor González hace un momento, esta materia es una materia autónoma, que tiene una serie de principios, que tiene un contenido, que tiene unos objetivos, es decir, que tiene todo un cuerpo doctrinario capaz de sostener esa autonomía, y no la de verla como un apéndice o del derecho constitucional o del derecho administrativo. En segundo lugar, también quiero pues agradecer al doctor Alberto Patiño el que me haya invitado a la presentación de este libro, donde me siento extraño, porque generalmente las presentaciones suelen hacerlas las personas que no son autores o que no son coordinadores. Y el problema conmigo es que yo soy una cosa y la otra en este libro. De modo que, pues probablemente lo que vaya a decir del trabajo no tenga la objetividad ni tampoco la rigurosidad que el profesor González dijo hace un momento, porque aquí se pierde, en este trabajo, por lo menos conmigo, se pierde la imparcialidad. Voy a dividir mi exposición en 2 partes. La primera de ellas será dedicada a hablar un poco de la génesis de este trabajo. Y la segunda parte la voy a referir a hacer una reflexión general dividida en 3 o 4 puntos sobre cómo veo yo el tema de la libertad religiosa en el mundo, en la vida académica, y particularmente de cómo veo yo la discusión, el avance o retroceso de la libertad religiosa en México. Para entrar en materia, tendría que decir que la primera parte de la exposición versará sobre estos orígenes que tuvo el libro. Y yo recuerdo perfectamente que uno de los impulsores, digamos que con mayor fuerza, presionó para que pudiéramos realizar y llevar a efecto primero el encuentro académico entre especialistas en materia de libertad religiosa, fue el profesor Alberto Patiño. Nos une al doctor Patiño y a un servidor además de la amistad, un interés común en el área del derecho eclesiástico. Y conversando con él sobre las reformas que la legislación mexicana había tenido en 1992 y que también había sufrido la Constitución en el 2012, tanto el artículo 24 como el artículo 40 de la Constitución, se nos ocurrió reunir a una serie de investigadores, de profesores, de gente que ha dedicado parte de su vida académica a escribir sobre el tema de la libertad religiosa, y pues nos dimos a la tarea de comenzar a convocar a estos especialistas en materia de libertad religiosa, con el objetivo de hacer una reflexión a 25 años de las reformas del 92 y también para hacer una reflexión sobre lo que había sucedido a la modificación del artículo 24 y el artículo 40 de la Constitución. La convocatoria no podía tener mayor acogida porque no recuerdo que ningún autor de los que están en el libro haya puesto alguna pega para poder participar. Ya se ve, me parece a mí, que hay un interés, pero que probablemente por la falta de espacios o de iniciativas en las que se pueda discutir este tema, la gente no se anima a escribir o a reflexionar sobre estos asuntos, porque como ya digo, ninguno de los autores
hizo ninguna pega o puso alguna contrariedad para presentarla. En ese sentido, el doctor Patiño y un servidor, pues junto con el profesor Cuevas, nos dimos a la tarea de identificar a estos especialistas que se han preocupado por el tema de la libertad religiosa, y el producto de este esfuerzo finalmente lo tenemos. Después de muchos avatares, el doctor Patiño sabe cuáles son, finalmente se publicó este libro por el sello del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por el sello de nuestra universidad, de lo que en México conocemos, porque además es verdad, nuestra máxima casa de estudios. Y esto para mí ha resultado especialmente gratificante. ¿Por qué? Porque todos sabemos, para efectos prácticos, que la Universidad Nacional Autónoma de México, pues es una universidad en donde este tipo de temas, vamos, le quedan un poco lejos. Y sin embargo, el doctor Pedro Salazar, director del instituto de la UNAM, vio con muy buenos ojos la organización de este evento y la publicación después del libro. Eso significa, por tanto, también que incluso en ambientes académicos distantes del derecho religioso, yo prefiero llamarle derecho eclesiástico del Estado, así me eduqué, se está sintiendo una mayor apertura al diálogo, a las relaciones, al establecimiento de, digamos, la preocupación científica por abordar este tipo de temas. Entonces, salió el libro finalmente, ahora estamos presentando el trabajo, y me parece que este ejercicio es un ejercicio digno de reconocimiento, pero en primer lugar, pues al doctor Alberto Patiño, que fue el que probablemente con más entusiasmo impulsó e influyó para que se realizara primero el acto académico y después la publicación. Como muchas cosas además que realiza el profesor Alberto Patiño. Bien, quisiera ahora referirme a un par de puntos, 3 puntos, que me parece que son importantes. Voy a tratar de hacer una exposición relativamente breve, más que sobre el libro, porque además de esta presentación podemos consultarlo en la página electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahí lo podemos leer, podemos también observar ahí cuáles son los argumentos que se utilizan, las partes en las que se divide, el mismo prólogo que yo hice a ese libro. Quisiera hacer una reflexión general sobre cómo es posible, cómo veo yo la problemática de la libertad religiosa en el mundo y particularmente en nuestro país. El profesor González había ya señalado un informe que se presentó hace relativamente poco tiempo sobre la situación que guarda la libertad religiosa en el mundo. Y desde el mismo título ya nosotros podemos darnos cuenta de la gravedad, de la situación tan paupérrima en la que se encuentra el primer derecho fundamental con el que nació el discurso de los derechos humanos, como fue el de la libertad religiosa. Todos sabemos, los libros de historia sobre derechos humanos lo señalan, lo ratifican una y otra vez muchas de las decisiones de los tribunales internacionales. El primer derecho que existió en el mundo fue el derecho de libertad religiosa. El discurso de los derechos humanos se debe precisamente a la libertad religiosa. Y la fundación de muchos países, como los Estados Unidos de Norteamérica, se debe precisamente al derecho de libertad religiosa. Este derecho, que comenzó teniendo un buen estado de salud, hoy no goza de ese tan buen estado de salud. El propio título del artículo al que se refería el profesor González es especialmente llamativo, ¿no? La libertad religiosa en el mundo, como un derecho humano, está en estos momentos en caída libre. Las estadísticas que nosotros observamos y que maneja el autor de esta nota son verdaderamente preocupantes, porque según podemos observar, muchas de las zonas en el mundo
están sufriendo un grave atentado contra sus derechos humanos y particularmente contra la libertad religiosa. En ese sentido, me parece que hablar sobre la libertad religiosa hoy se convierte en un mandato casi imperioso, porque si dejamos las cosas como están yendo, me parece que dentro de muy poco tiempo no vamos ya a hablar de libertad religiosa, sino hablaremos, pues a lo mejor de algún sucedáneo, o le llamaremos al derecho de libertad religiosa de alguna otra manera, pero que no va a entrañar lo que significa o ha significado en la historia de Occidente el derecho de libertad religiosa. Sucedió algo parecido en el artículo 24 de la Constitución. Yo lo he señalado en alguno de mis escritos, me parece que era innecesario que metiéramos a la libertad de opiniones éticas en el artículo 24 de la Constitución, tal y como las vemos hoy, y me parece que ahí hay de todos modos una especie de jiribilla, es decir, el que el legislador mexicano haya introducido la expresión convicciones éticas no es gratuito. Y tampoco es gratuito que la haya introducido nada menos y nada más que en el artículo 24 de la Constitución, que como sabemos, pues era un artículo dedicado fundamental y principalmente a la libertad religiosa. Las objeciones que se le pueden formular son muchas. El mismo hecho de haberla colocado en el artículo 24 junto a la libertad de conciencia pareciera que manda un mensaje a propósito de reconocer que estas tres libertades se encuentran en el mismo nivel. Y yo la pregunta que siempre me he formulado es, ¿existe realmente un contenido de lo que la libertad de convicciones éticas es? ¿Hay de manera diáfana en el mundo del derecho eclesiástico o de los especialistas que trabajan la libertad religiosa una idea, un significado unívoco de lo que es este derecho? Yo soy bastante menos optimista, a pesar de que, como decía el profesor González, tenemos en México instituciones que se dedican a el resguardo de los derechos de las asociaciones religiosas, y a pesar de que también tenemos una oficina gubernamental que trata el tema de la libertad religiosa, de las asociaciones religiosas, me parece que esta estructura gubernamental es solo forma, porque al final del día, o digamos no forma, digamos, es una estructura fundamental que se dedica a tramitar cuestiones puramente administrativas, de permisos, pero que cuando se trata de hablar fuertemente de la libertad religiosa, me parece que estas instituciones, por más bonitas que puedan aparecer, no creo que se mojen en la defensa de la libertad religiosa. Bien, cuando uno lee el artículo y uno reflexiona sobre cuál es la situación de la libertad religiosa en el mundo, uno no hace también sino confirmar lo que por desgracia uno ya comienza o continúa verificando a propósito del respeto a la libertad religiosa, y nada menos y nada más que por la organización que en un primer momento nació precisamente para la protección de los derechos humanos, pero que desde mi punto de vista se ha convertido en una organización que más que defender estos derechos los está atacando. Y me refiero particular y específicamente a la Organización de las Naciones Unidas. Cuando uno observa y cuando uno lee con detenimiento los diversos informes que los relatores especiales han hecho en materia de libertad religiosa en el mundo, nada menos y nada más, por ejemplo, el informe que presentó el relator especial sobre la libertad religiosa en el mundo en febrero del 2020, uno se da cuenta de que efectivamente el derecho de libertad religiosa se encuentra en caída libre, pero se encuentra en caída libre y ha sido empujado para que vaya en caída libre nada menos y nada más que por la Organización de las Naciones Unidas. El informe, y los invito a que lo lean, está plagado, está repleto de profundas y directas violaciones al derecho de libertad religiosa. Por ejemplo, se dice que el derecho de libertad religiosa se ha convertido en un obstáculo para la vigencia y la plena validez de otros derechos humanos en el mundo, como son los derechos sexuales y reproductivos. Y se insta a la Organización de las Naciones Unidas para que desde su Consejo de Derechos Humanos, que depende de la Asamblea General, pueda
digamos, intervenir para que en esos países donde se intente implantar derechos sexuales y reproductivos no exista objeciones argumentadas desde el derecho de libertad religiosa. También se dice en ese informe que otro tipo de derechos, como es el derecho que tienen los seres humanos para disponer de su propio cuerpo o de su propia vida, se encuentran obstaculizados y no son plenamente vigentes precisamente por argumentos que tienen que ver con la libertad religiosa. Y ya para, digamos, establecer un punto, digamos, la cereza del pastel, uno se puede encontrar también en este tipo de informes cómo la misma ONU, a través de estos representantes, realiza afirmaciones realmente temerarias contra los derechos humanos, al señalar que uno de los mecanismos que se tienen para poder favorecer los derechos sexuales y reproductivos, para poder favorecer los derechos que tienen las personas para disponer de su propia vida, y etcétera, 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 es prohibir la objeción de conciencia, que como todos perfectamente sabemos se encuentra en estrecha vinculación con la libertad religiosa. Me parece que ha llegado el momento, a la luz de lo que se viene observando a propósito de los informes que realiza la ONU y a través de otras instancias internacionales que dependen también de la propia ONU, o algunas ONGs que también están en contubernio con la ONU, llámese Human Rights Watch, ¿no? Este tipo de instancias internacionales, más que proteger el derecho de libertad religiosa, están atentando contra el derecho de libertad religiosa. Hace relativamente poco tiempo, y no solamente eso, sino también el tema viene profundamente enraizado en la vida académica. Es decir, que efectivamente podemos comprobar que quien empujó para que vaya en caída libre al derecho de libertad religiosa ha sido, entre otros, la propia Organización de las Naciones Unidas, y me parece que los que estamos preocupados por este derecho tenemos que tener bastante cuidado en seguir permitiendo la injerencia de la Organización de las Naciones Unidas, que he señalado muy a grandes rasgos cómo es que trata de implementar estos nuevos derechos sacrificando otros, como el de la libertad religiosa, pero también de manera muy sutil. Lo que está haciendo la Organización de las Naciones Unidas es criticar, violentar el derecho de libertad religiosa a partir de instrumentos y de argumentos internacionales que no son, en el sentido estricto de la expresión, parte del núcleo duro del derecho internacional, sino que son más bien parte de lo que se conoce vulgarmente como el soft law. El soft law también está siendo utilizado por estas instancias internacionales para criticar, violentar y, si se puede, desaparecer el derecho de libertad religiosa. Tengamos, por tanto, mucho en cuenta esto. Bien, en tercer lugar, quisiera referirme a cómo está la situación en materia de libertad religiosa en México. Yo, de hecho, en el libro tengo un capítulo que se refiere a esa evaluación que se hace después de 25 años de las reformas a 1992. Y yo señalo claramente que el balance no es positivo, no es positivo. No voy a referirme ya, porque lo mencioné hace un momento, a lo que yo creo es innecesario. No encontraba ningún asidero constitucional, ni tampoco se encuentra como asidero en ningún documento internacional el derecho de convicciones éticas que aparece en el artículo 24 de la Constitución. Yo no sé qué significa eso. Lo que sí sé es que si llevamos al extremo las convicciones éticas, bueno, pues lo mismo es una convicción ética el pacifismo, el ecologismo, que el hedonismo. ¿Va a tener la misma jerarquía estas convicciones éticas que la libertad religiosa o que la libertad de conciencia? Parece que a la luz del legislador mexicano sí tiene la misma jerarquía, y me preocupa mucho esto, porque pensar que uno puede, en aras de la protección o de la defensa o digamos, de defender el derecho de convicciones éticas como el hedonismo, en aras de defender mi hedonismo como convicción ética amparado en el artículo 24, tenga yo que equiparar la misa dominical o alguna otra celebración religiosa musulmana o judía, me cuesta mucho trabajo pensar.
Pero esto no es otra cosa, sino un reflejo claro de lo que está sucediendo también a nivel, digamos, de la discusión parlamentaria. Si uno hace una inmersión en el ámbito de los debates que se llevaron a efecto, tanto para discutir el artículo 24 como para discutir el artículo 40, uno se va a dar cuenta de que hay un profundo laicismo, tal y como lo anotaba perfectamente el profesor González hace un momento. Es decir, los legisladores mexicanos no acaban de entender que el laicismo es la cara negativa de la laicidad. El laicismo se ha convertido en México en una política de persecución religiosa. Y esto que les estoy comentando y estoy diciéndole a ustedes no es algo, no es baladí ni tampoco es una discusión que se haya quedado antes de la reforma de 1992. Hace relativamente poco tiempo, una de las diputadas de un partido político que hoy es mayoría en el Congreso de la Unión, propuso una ley que tenía como objetivo, cito literalmente, sancionar a los ministros de culto cuando en alguna celebración religiosa pudieran llevar a efecto alguna declaración que a los oídos de cualquier persona pudiera pasar como discriminatoria por sus preferencias sexuales o por su orientación sexual. Yo, reflexionando sobre este punto, pensaba en lo siguiente. Bueno, nosotros sabemos, pues, cómo en la mayoría de las religiones del mundo, cuando se nos invita a un acto religioso, como puede ser la boda, como puede ser un bautismo en el caso de la Iglesia Católica, lo que el sacerdote suele siempre decir o comenzar diciendo es que, refiriéndose precisamente a la lectura del Génesis, diciendo que Dios los creó hombre y mujer. Una persona que a lo mejor no se identifique con ser hombre o con ser mujer, si asiste como invitado a esa celebración religiosa, se sentirá por la lectura del sacerdote del Génesis discriminado y tendrá por tanto este sacerdote que ser demandado ante la CONAPRED. Es decir, esta era la intención de la legisladora, sancionar a los ministros de culto por las afirmaciones que puedan realizar y evidentemente que pueda tener una connotación de discriminación. Esto es demencial, porque se cercena nada menos y nada más uno de los derechos más fuertemente vinculados con el derecho de libertad religiosa, como es el de expresión religiosa y el de cultos. Es decir, que ya se ve que efectivamente, no solamente desde las instancias internacionales, sino también desde las propias instancias nacionales, particularmente la Cámara de Diputados, pues están estableciendo una serie de políticas, una serie de leyes que tratan de limitar hasta donde sea posible el derecho de libertad religiosa. Si uno echa digamos, una inmersión en los textos que sirvieron de base para hacer la reforma en el 2012, tanto el artículo 24 como el artículo 40, uno se va a dar cuenta todavía cómo en México existe ese profundo laicismo enraizado en la vida pública, en la vida política del país. Recuerdo muy bien que uno de los diputados, de cuyo nombre más bien incluso hasta vale la pena ni acordarse, comenzó diciendo que palabras más, palabras menos, ¿no? En ese diario de debates que llevó a efecto el Congreso de la Unión para modificar el artículo 40 constitucional, que terminó haciéndolo mal, porque puso que como forma de gobierno el pueblo mexicano elegía la de laicismo. Bueno, yo no sé de dónde sacó este argumento este diputado. Lo que se señaló claramente en ese momento fue que, casi estoy citándolo de memoria, ¿no? Dice, el diputado en cuestión lo que decía era que podemos estar de acuerdo en que el nuncio apostólico de México tenga el derecho de expresar su opinión sobre temas tan polémicos como la fecundación in vitro, como el aborto, como la eutanasia, etcétera, 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 etcétera. Pero que lo haga en el ámbito público, en el ámbito privado.
Esto que señalaba el profesor González me pareció muy, muy ilustrativo. En lugar de ser neutral, la posición del Estado está siendo neutralizante, está limitando la libertad de expresión que puede tener nada menos y nada más que pues un ministro de culto o un representante del Vaticano. Es como si el Parlamento mexicano le dijera al embajador de Estados Unidos, y a ver si se atreve un día a hacerlo, ¿no? Podemos estar de acuerdo en que el embajador de Estados Unidos o el embajador de Alemania o cualquier embajador de otro país en México tenga una opinión sobre estos asuntos, pero lo que no podemos, pero que lo haga en el ámbito privado. Me parece que limitar el derecho de libertad de expresión de esa manera y de un ministro de culto me parece realmente grave, realmente grave. Continúo esta afirmación de este diputado, que en ese momento discutió el artículo 24 y 40, continuó diciendo, pero nosotros, los diputados, tenemos que dar un debate racional, como si el debate que se dan en el ámbito, digamos, sí, ya veo que me ha puesto el cartelito de 1 minuto, así es que trataré de ir cerrando, pero si le piso 1 minuto más, por favor, entiéndame. Pero nosotros, dice el diputado en cuestión, debemos dar un debate racional, como si los debates que se dan al interno de las asociaciones religiosas no fueran racionales, como si los únicos que pudieran pensar son los diputados. En fin. Bueno, y este es el último punto que quisiera yo tratar en este par de minutos que me quedan. Esto está gravemente siendo, digamos, impulsado también desde la academia. Desde la academia. Hoy, desgraciadamente, las universidades que uno esperaría de inspiración católica, pues están privilegiando un modelo de enseñanza y un modelo en favor de los derechos humanos que nada se corresponde con los derechos con los que nació el discurso de los derechos humanos, como fue el derecho de libertad religiosa, ¿no? No hace falta más que echar un vistazo y darse cuenta de que efectivamente es así. Es decir, que también desde la academia y no solamente desde el ámbito político, también desde la academia y no solamente desde el ámbito político, se sigue impulsando esta violación al derecho de libertad religiosa, al derecho de libertad de conciencia, con argumentos que son más o menos parecidos a los que acabo de yo repetir, dichos por el diputado en cuestión. Me preocupa que en artículos de investigadores y de investigadoras en materia de derechos se diga que, por ejemplo, solo tienen derecho a la objeción de conciencia los médicos que van a practicar un aborto, pero que no tienen derecho de objeción de conciencia, por ejemplo, la enfermera que asiste a la práctica de un aborto. Esto es no tomarse los derechos en serio, para utilizar la frase de Ronald Dworkin. Me parece que no solamente los políticos y no solamente también los académicos tendrían que voltear la vista a gente que no se puede calificar precisamente de confesional o de defensor de una ideología, o a lo mejor sí, de una manera de pensar y de una ideología como fue la marxista. Me refiero específicamente al profesor alemán, por fortuna todavía vivo, Jürgen Habermas. Cuando uno lee ese libro de Naturalismo y Religión, editado por Paidós, uno se da cuenta de cuál es el verdadero talante de un verdadero académico y de un espíritu liberal. Palabras más, palabras menos. Jürgen Habermas repitiendo también lo que otro gran autor, un filósofo, nada, que no se puede acusar tampoco de ser un autor confesional, como John Rawls, dirá que la expresión de las religiones en el debate público es una expresión necesaria, es una expresión vital, porque, como dice tanto John Rawls como Jürgen Habermas, no vaya a ser que el espíritu liberal se esté perdiendo de un mensaje o de una serie de argumentos que sean capaces de poder enriquecer el mismo espíritu liberal. Termino finalmente diciendo que ojalá y efectivamente las palabras del profesor González se cumplan, a propósito de que este libro que ahora presentamos sirva para ir creciendo en la cultura jurídica en favor de la libertad religiosa, y que no seamos ni los académicos mexicanos, ni las universidades de corte confesional, ni mucho menos los políticos, el que le estemos dando una patada al derecho de libertad religiosa para que caiga en caída libre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, cederé el uso de la voz al profesor Alberto Patiño Reyes,
quien es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, académico de tiempo completo del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, investigador visitante en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa y autor de varias publicaciones relacionadas con los tópicos de derecho y religión, objeción de conciencia, entre otros. Es coordinador y coautor de la obra Libertad Religiosa, Laicidad y Derechos Humanos. Lo escuchamos, profesor. Muchísimas gracias, maestra Julieta, por esta presentación que hace de mi persona. Agradezco también al Departamento de Derecho, que es mi casa, el que me haya apoyado para hacer esta difusión de esta obra, de este libro, que tengo ya en físico, sobre libertad religiosa, laicidad y derechos humanos, a 25 años de las reformas de 1992. Agradezco también a los profesores la gentileza del profesor Gabriel González Merlano desde el Uruguay, desde el cono sur de nuestro continente, la brillante exposición que hizo de esta obra y las inmerecidas palabras que sobre mi persona hizo el doctor Javier Saldaña, puesto que él, al igual que el profesor Carlos Alberto Pérez Cuevas, a quien veo también aquí en la sala, motivaron y fueron artífices junto con el de la voz para hacer en conjunto esta obra, que esta obra viera la luz. Y efectivamente contamos con el apoyo tanto del Departamento de Derecho de la Ibero como del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Universidad Pontificia de México en su momento, donde el doctor Carlos Alberto Pérez Cuevas era el director de la Escuela de Derecho. Entonces, pues muchísimas gracias por estas palabras inmerecidas, doctor Saldaña. Yo quiero referirme, pues, esta obra es fruto de estos 25 años de reformas a la Constitución en el año de 1992, específicamente a los artículos 3º, 5º, 24, 27, inciso 2 y 130, que después darían lugar a esta ley reglamentaria llamada Ley de Acciones Religiosas y Culto Público, y después, 11 años después, el reglamento de la misma. Estas reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992 quitaron algunas de las restricciones que habían permanecido en la Constitución original de 1917 y otras aún se mantienen. Bueno, una vez dicho esto, debo advertir que en el lapso de estos 25 años, pues también tuvimos la reforma al artículo 40 constitucional para establecer que somos una república laica, a semejanza del artículo 1 de la Constitución francesa. Este libro de 354 páginas congregó a 18 autores, todos ellos profesores, investigadores universitarios, tanto nacionales como algunos extranjeros, cultivadores de esta materia que ya vimos que hay por ahí, no hay una uniformidad en cuanto al nombre, pero sí en cuanto al objeto y a la autonomía de la misma. Algunos le llaman derecho eclesiástico del Estado, otros le llaman derecho religioso. Y sobre todo quisiera yo destacar que tuvimos el privilegio de contar en esta obra con dos de los cultivadores, de los iniciadores de esta materia, que en su momento también en México se conoció por la influencia de la doctrina española como el derecho eclesiástico del Estado. Me refiero al profesor Raúl González Chimal, profesor ahora emérito de la Universidad Iberoamericana, quien tiene un brillante artículo en esta obra sobre las reformas constitucionales del 92, del 2012 al artículo 24, al artículo 40, perdón, y del 2013 al artículo 24 constitucional. Y también al profesor José Luis Soberanes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y, como ustedes saben, expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
que también tiene un interesante artículo sobre la libertad religiosa y el constituyente. Estos dos profesores iniciaron con el cultivo, iniciaron con los estudios que ahora, 25 años después, bueno, ya ahora 29 años casi, se han plasmado en esta obra que presentamos el día de hoy. Para mí en lo personal, pues es un orgullo, es un privilegio que uno de ellos, don Raúl González Chismal, haya dado clase, haya impartido sus enseñanzas sobre esta materia en las aulas de la Universidad Iberoamericana. Y no menos importante, desde luego, también la labor aquí sí entusiasta del doctor Javier Saldaña Serrano desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como él ya lo dijo, de un centro que precisamente no es que se dedique a estar publicando los tópicos relacionados con esta materia, pero desde la UNAM, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, que no es confesional, es laica, haya impulsado la publicación de esta obra por esa prestigiada casa de estudios, por ese prestigiado centro de investigación jurídica. Es por ello que tiene un mérito aún enorme, puesto que el sello de la publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hace que esta obra tenga el reconocimiento de rigurosidad académica, científica, en los estudios de los autores que se dieron cita en esta obra. Además, si esto no fuera poco, pues quizá también desde el punto de vista de alguien que no puede ser imparcial, puesto que también soy coautor y coordinador de esta obra. Sin embargo, he leído y he releído desde que compilamos los trabajos, desde que juntamos estos trabajos para la publicación. Creo que los he leído bastantes veces, que sin temor a equivocarme puedo afirmar que aunque desde el punto de vista de mi persona, que pudiera parecer, repito, que no es imparcial, que este es un libro que se puede leer y se agradece. Es un libro que se puede leer y se agradece. Sobre todo porque con frecuencia encontramos en México que hay libros escritos por juristas que no se pueden leer. Y si le añadimos la rigurosidad científica que hablaba hace un momento, propia de las publicaciones de la UNAM, los asuntos relacionados con las libertades fundamentales que aborda este libro, como son la libertad de conciencia y de religión, lo hacen todavía especial. Así como el principio de laicidad o neutralidad del Estado, que en nuestra realidad contemporánea, ahora que están imponiéndose estos nuevos derechos de los que ya se ha hablado aquí, por encima de estos auténticos derechos como son la libertad religiosa, la libertad de conciencia, pues vale la pena, sin duda, volver a leer esta obra y compartirles a ustedes, aunque no sé si sea demasiado objetivo para contagiarlos del entusiasmo que yo siento en estos momentos. Bueno, esta obra, yo decía, reúne a 18 autores, ya se ha hablado aquí por el profesor Gabriel González Merlano, está dividida este libro en las secciones de historia de las relaciones Estado-Iglesia, donde se hace un estudio a cargo del profesor Rigoberto Gerardo Ortiz Treviño, del profesor José Luis Soberanes, ya citado anteriormente, y del profesor Manuel Andreu Gálvez. Luego también hay un estudio interesante en otro apartado relacionado con las minorías y la libertad religiosa del profesor de la Universidad Brigham Young de Provo en Utah, en Estados Unidos, que con un magnífico español nos deja entrever y nos muestra el tratamiento de la libertad religiosa en los Estados Unidos de Norteamérica. Me refiero al profesor Gary Doxey. También encontramos el artículo que nos acerca al pensamiento de Charles Taylor, de los profesores Gonzalo Farrera Bravo, de la Escuela Libre de Derecho, y del profesor Humberto Acevedo. Asimismo, un interesante estudio en este apartado de las minorías religiosas en México, a cargo de la profesora Mónica Veloz, y el artículo a un amparo
a una asociación religiosa conocida como la Iglesia Nativa Americana en México, o coloquialmente la Iglesia del Peyote, a cargo de la profesora Cecilia Lizarri Tort, de la Escuela Libre de Derecho. Y para finalizar, pues también los estudios de Derecho Constitucional, los estudios de Derecho Constitucional a cargo de profesores como la profesora investigadora de Jurídicas de la UNAM, Pilar Hernández, del profesor Agustín Herrera, de un servidor, y del profesor Carlos Alberto Pérez Cuevas. Luego, para profundizar en este análisis del Estado laico y la libertad religiosa, este artículo que ya hacía referencia del doctor Raúl González Ismal, de la doctora María Concepción Medina, del propio doctor Javier Saldaña, aquí presente, del maestro Gerardo Cruz González, de la doctora Eugenia Paola Carmona y del investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Jorge Trasloceros. Bueno, este es sucintamente, brevemente, un poco lo que es la radiografía de los autores que escriben aquí. Es imposible comentar cada uno de los artículos. Yo recomiendo la introducción a este libro, donde hace una síntesis de cada uno de los trabajos a cargo, una brillante síntesis a cargo del profesor Javier Saldaña, que se hizo el responsable de esta introducción, donde prácticamente nos expone el contenido de cada uno de estos artículos. Bueno, pues ahora quizás sea el tiempo de que me refiera también a los pendientes, lo que quedó pendiente en esta obra. A casi ya 29 años de estas reformas de 1992, ¿cuáles han sido los pendientes que a mi juicio quedaron en el tintero y que ofrecen quizá cara a una siguiente publicación con motivo de los 30 años o con motivo de los estudios que sean derivados de estas 3 décadas de las reformas? A mi juicio son los siguientes. El artículo 24 condicional, que fue reformado en 2013, como todos sabemos, pues confundió la libertad de culto con la libertad religiosa. Todo un esfuerzo legislativo, todo un trabajo para la reforma íntegra del artículo 24 condicional en su primer párrafo, que vemos que en el legislador no se atrevió a dar ese paso de reconocimiento pleno de la libertad religiosa y sigue confundiendo la libertad de culto con libertad religiosa. Después vendrá el estatuto jurídico de los ministros de culto. No tenemos un estatuto jurídico donde se reconozcan plenamente sus derechos y libertades. Por el contrario, prevalecen las limitaciones y las restricciones, tanto desde la Constitución como en la ley reglamentaria y en el reglamento. Me voy a referir brevemente al artículo 130. El artículo 130, si bien quitó la suspensión impuesta a los extranjeros para ejercer el ministerio de cualquier culto en el país, ahora se reconoce que tanto los mexicanos por nacimiento como los extranjeros pueden ejercer el ministerio del culto religioso. En el inciso D de este artículo 130 constitucional, se reconoce a los ministros de culto solo el derecho al voto activo, quedando sujetos a un régimen de excepción al restringirles sus derechos políticos, ya que se reconoce el derecho a sufragio, pero se les niega la posibilidad de ser votados. Por tanto, dicha diferencia de trato, pregunto yo, ¿está justificada? Desde mi punto de vista, no, pues los derechos políticos se reconocen a todos los mexicanos de conformidad con el principio de igualdad. Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 25, hace mención expresa a este reconocimiento de los derechos políticos de todos los ciudadanos. Desde mi punto de vista también, todavía hay una categoría de mexicanos de primera y de segunda, puesto que a los ministros de culto, repito, se les limita, se les restringe este derecho al voto pasivo, es decir, a ser votados. Luego, posteriormente, el inciso E se refiere expresamente a la prohibición de los ministros de asociarse con fines políticos y de realizar proselitismo político partidista a favor o en contra de candidatos o partidos políticos. Y ya decía el profesor González Merlano,
habrá que ver la interpretación que se haga de esto, porque pareciera ser lógica, razonable esta restricción, pero vamos a ver quién va a interpretar qué se entiende asociarse con fines políticos. Si la política es la gestión del bien común, si nos vamos a reunir para promover, como decía el profesor Gabriel González Merlano, una obra en pro del bien común, pues ahí se aplaudirá desde luego a las asociaciones religiosas. Entonces hay una asociación con fines políticos, o a qué se refiere asociarse con fines políticos, y luego de realizar proselitismo político partidista. Me parece que esto es muy ambiguo, si no es que también adolece o está afectado de vaguedad. Yo no he acabado de entender qué se entiende ese proselitismo político partidista en favor de candidatos o en contra de candidatos o partidos políticos. Una lectura, como se hace cada proceso electoral, donde se exhorta a los feligreses a que voten por un partido acorde con el ideario religioso, en este caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, puede representar una infracción a este inciso, porque si se dice que se exhorte a los feligreses a votar por un partido que defienda la vida, por un partido que defienda el matrimonio de personas de varón y mujer, y por un partido que esté en favor, repito, de la vida, del matrimonio de varón y mujer, pues a lo mejor esto ya puede ser interpretado como un proselitismo político y en el peor de los casos, como decía el profesor Saldaña, también como un acto de discriminación. Entonces, hay cortapisas, hay limitaciones serias a los derechos políticos de los ministros de culto, además de restringir severamente su libertad de expresión, impidiéndoles externar sus críticas a las leyes e instituciones del país. Entonces, cualquier crítica a las leyes, dice, e instituciones del país puede ser considerado una afrenta al Estado mexicano. Todo esto da como resultado una violación a su derecho a manifestar libremente el pensamiento o las creencias religiosas. Enseguida la pregunta obligada sería, en un Estado constitucional, democrático, respetuoso de los derechos humanos, ¿pueden caber tantas contradicciones? Otra interrogante sería, ¿cuál ha sido el inhibidor para esas disposiciones constitucionales conforme a la adhesión de México a los tratados y convenios protectores de derechos humanos, tanto en el ámbito universal como en el americano? Porque hasta la materia sucesoria ha contravenido sus derechos y libertades civiles al restringir, al limitar que no pueden ser herederos de determinadas personas a quien hayan auxiliado espiritualmente y no tengan relación de parentesco. Y esa prohibición, esa restricción, también trasciende a sus familiares, ascendientes, descendientes, dice, hermanos, etc. Quizá aquí hay una deuda pendiente. Hay una deuda pendiente porque es bien sabido que antes de la reforma de la Constitución de 1992, a las reformas constitucionales de 1992, pues bueno, era una constitución fruto de un constituyente muy anticlerical, el constituyente radical, que no solamente restringía estos derechos a los ministros de culto, sino que desconocía la personalidad jurídica a las iglesias. Ahora bien, creo que esa deuda sigue estando pendiente y evitar esta categorización de mexicanos de primera y segunda, como lo vimos, que todavía son considerados en la Constitución los ministros de culto. Paso ahora a cuestión administrativa. La Ley de Acciones Religiosas y Culto Público y el reglamento de la misma aún mantienen una disposición que se me hace a mí propia de un sistema autoritario, que es la famosa declaratoria de procedencia. Es decir, las asociaciones religiosas para adquirir un bien inmueble, para acrecentar su patrimonio a través de la compraventa, no solamente es la compra, sino la compraventa
de un bien inmueble, tienen que pedir autorización a la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Entonces, cualquier compra-venta relacionada con bienes inmuebles, la autoridad administrativa discrecionalmente es la que decide si esa asociación religiosa puede o no realizar esa compra-venta a través de la declaratoria de procedencia. En la actualidad son un poco más de 9,000 asociaciones religiosas. Imagínense el trabajo que tiene la Dirección General de Asuntos Religiosos para decidir en torno a la declaratoria de procedencia, tratándose de la compraventa de bienes inmuebles. Esto, a mi juicio, es innecesario, es obsoleto, sigue tratándose a las asociaciones religiosas con un control que, si ya les reconociste la personalidad jurídica, ¿qué te importa a ti, Estado, la compraventa de un bien inmueble que hagan de acuerdo a la finalidad religiosa que persigan? Pero es todavía alguna de los temas que está pendiente ahí en la legislación. Otro de los temas, a mi juicio, que está pendiente es el de los medios de comunicación electrónicos. Hay una limitación tanto a las asociaciones religiosas como a los ministros de culto para, sobre todo a los ministros de culto, en el artículo 16 de la Ley de Acciones Religiosas y Culto Público, para que queden excluidos de adquirir, poseer o administrar medios de comunicación electrónicos. Me refiero a radio y televisión. Considero que esta disposición ahora ya sería letra muerta, pues a casi 3 décadas de su redacción, hoy el Internet permite transmitir programas de contenido religioso a cualquier hora y cualquier día. Y el paradigma de esto aconteció apenas ahora durante la pandemia del COVID-19. Entonces esta restricción, esta limitación severa para que puedan adquirir, poseer, administrar estaciones de radio y televisión, repito, para mí es letra muerta porque el Internet lo ha superado. Otro de los aspectos a considerar sería el tema de la objeción de conciencia. Y me voy a referir a ella a propósito de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que en teoría debe ser la garante del respeto a los derechos humanos en este país, en contra del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que establece esta cláusula de conciencia para que los médicos y enfermeras puedan hacer valer la objeción de conciencia. Está por resolverse en días próximos, ya está enlistada como una de las acciones que tendrá que resolver el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues también el artículo 1 de la Ley de Acciones Religiosas y Culto Público, que establece que nadie puede invocar motivos religiosos para dejar de cumplir la ley, desde mi punto de vista es letra muerta. También lo traigo como referencia a este asunto de la objeción de conciencia, puesto que el artículo 24 constitucionalizó la libertad de conciencia, que además es una libertad convencional, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto de San José de Costa Rica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, otro de los precedentes que hay, o de los antecedentes que hay en favor de la objeción de conciencia, es que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 854, diagonal 2018, amparó a un grupo de médicos, eran oftalmólogos y otorrinolaringólogos, ante su negativa a realizar un examen en día sábado. Ellos eran objetores de conciencia a trabajar en sábado por ser adventistas del séptimo día, y esta religión tiene como día de descanso sagrado el día sábado. Entonces la Corte ya concedió un amparo y hay un antecedente en favor de este grupo de médicos para que se les respetara su negativa a hacer un examen en día sábado. Por tanto, este tema de la objeción de conciencia, una vez veamos qué es lo que resuelve la Corte con motivo de esta acción de inconstitucionalidad al artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Y solamente decir, la libertad de conciencia no es meramente un interés privado, sino es un interés público de máximo rango,
pues es un derecho constitucional y convencional cuya garantía corresponde al Estado. Un derecho que poseen no solo quienes profesan una religión, sino todos los ciudadanos con independencia de su opción religiosa personal. Todos tenemos derecho a la libertad de conciencia porque todos tenemos conciencia, la cual no es necesariamente religiosa. Es una apreciación en lo general y en lo particular de cómo debemos actuar de manera correcta en nuestras vidas. Y quizá por último, para ir cerrando, en el ordenamiento jurídico mexicano, la regla general son las restricciones y violaciones de derechos y libertades para los ministros. Y también parafraseando al profesor Gabriel González Merlano, como rara avis destacan la exención del servicio militar obligatorio para estos ministros de culto a tenor de la fracción tercera del artículo 38 del reglamento de la ley del servicio militar, la protección del secreto profesional de los ministros de culto en el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y todo el tema de la asistencia espiritual en estaciones, en reclusorios, en hospitales, en estaciones migratorias, en centros de acogida, que regula el artículo 6 del reglamento de la Ley de Acciones Religiosas y Culto Público. Y bueno, aún quedan pendientes otros temas, como la educación, este derecho de los padres a que sus hijos reciban la instrucción religiosa de acuerdo a sus convicciones, que está presente en el artículo 12 del Pacto de San José de Costa Rica. Viene ahora también todas las relaciones derivado de este amparo al que hacía referencia yo, al día de descanso obligatorio, que es uno de los compromisos que está en la ley, en la legislación laboral, que tuvo que ser, la legislación laboral mexicana, nuestra ley federal del trabajo, que tuvo que ser reformada con motivo de la entrada en vigor del TEMEC con Estados Unidos y Canadá. Habrá que checarla muy bien porque ahora se considera discriminatorio el negar a uno de los trabajadores el día de descanso obligatorio, que también es un tema muy interesante. Y todavía estamos envueltos en esta maraña, en esta confusión a propósito de laicismo versus laicidad. Ya el profesor Gabriel González Merlano lo expuso brillantemente, el doctor Javier Saldaña también trató de este tema, ya no haré referencia a este, pero todavía es uno de los caballitos de batalla que hay que discutir académicamente para dilucidar y establecer que laicidad no es lo mismo que laicismo. Todavía hay esta confusión. Y sobre todo, esta obsesión de algunos ámbitos gubernamentales y académicos de refugiar, de confinar a la expresión religiosa o a las personas con convicciones religiosas en la esfera privada, en el ámbito privado, que no trascienda al ámbito público, porque es mal visto para esos sectores que promueven o que incentivan esta falsa apreciación o esta confusión de la laicidad con el laicismo. Pues ahora sí, por último, invitarlos a leer esta obra que ya también pusieron ahí en el chat de esta presentación y darles las gracias por su paciencia, por escucharme y agradecer nuevamente a los profesores, a la maestra Julieta, estos momentos para exponer mi pensamiento en torno a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como ya les comentó el doctor Patiño, les compartimos el link del libro en el chat para que lo puedan descargar. Doctor, tenemos unas preguntas de nuestros asistentes en el chat. No sé si podemos hacer algunas. Tenemos algunas para cada ponente, no sé si con una o dos, como usted me indique. Pues quizá por respeto a los profesores que ya estaban, sería bien porque también ellos tienen otras ocupaciones y ya nos alargamos un poco, si les parece bien. Sí, bueno, tenemos la primera pregunta para el doctor Gabriel González. ¿Cómo se regula el culto público en Uruguay? ¿Tiene una ley homóloga a la ley de asociaciones religiosas y culto público y un artículo semejante al 130 constitucional de México referente a la separación de Estado e Iglesia? Bueno, gracias por la pregunta.
para si conocen un poco más también, esto del derecho comparado es muy bueno, ¿no? Yo hice mucho énfasis en la proximidad que hay con este tema de la laicidad entre Uruguay y México. Pero no existe una ley homóloga porque no existe ley en Uruguay. No existe normativa religiosa alguna. Es decir, el fenómeno religioso es un fenómeno totalmente privatizado. No existe, no se lo concibe como un elemento que deba estar en el ámbito público. Por tanto, lo único que existe es un artículo de la Constitución que dice que el Estado no sostiene religión alguna y que todos los cultos son libres en Uruguay. ¿Tá? Y aprovecha ahí, pero eso por una cuestión histórica, de darle personería jurídica a la Iglesia Católica, nada más. ¿Tá? ¿Por qué? Porque dice que la Iglesia Católica conserva sus bienes, le da la propiedad de los bienes que tiene la Iglesia Católica, le conserva la propiedad, no se los quita. ¿Tá? Estoy hablando del año 1917, igual que ustedes, cuando se reforma la Constitución y se separa la Iglesia del Estado. ¿Tá? Entonces, la libertad es una cosa totalmente irrestricta, o sea, libertad que es libertinaje en definitiva, porque no hay norma. ¿Tá? Entonces no se sabe qué cultos hay en Uruguay porque no hay registro. ¿Tá? No se sabe lo que hacen, si tienen finalidades religiosas o no. ¿Tá? Es decir, y lo único que se da es simplemente eso para la Iglesia Católica, que al darle la propiedad de los bienes se le está reconociendo que es persona jurídica, ¿tá? Y se exonera, en el mismo artículo, la contribución inmobiliaria, o sea, los tributos de los templos de cualquier religión. ¿Tá? Cualquier religión no tiene que pagar impuestos a los templos, únicamente los templos. ¿Tá? Después, ¿cómo es la personalidad jurídica de las distintas confesiones religiosas? Bueno, la misma que tiene un club de fútbol, un grupo de teatro o una ONG. Es un estatuto tipo del Ministerio de Educación y Cultura que, por el cual se adquiere una personalidad jurídica de asociación civil sin fines de lucro. ¿No? Entonces, un grupo religioso tiene la misma personalidad jurídica que un grupo cultural, deportivo o artístico, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso digo, sé que en México le falta muchísimo, el laicismo que existe como en Uruguay, pero por lo menos algo aunque quizás sea letra muerta, bueno, pero está, no sé, de algún modo se puede reivindicar, me parece. O sea, nosotros no tenemos nada, es la anomia total. Gracias por la pregunta y espero haber contestado. Muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta para el doctor Javier Saldaña. ¿Qué aspectos hay que mejorar en la ley de asociaciones religiosas y culto público? Bien, es una pregunta que yo creo que ya la ha contestado el doctor Alberto Patiño. Yo casi diría que los asuntos que ha destacado él me parece que son asuntos todavía que ameritan un mayor detenimiento y un mayor estudio. Yo, digamos, haciendo una reflexión más general, comenzaría hasta por el mismo artículo de la ley que establece o que señala que el Estado mexicano es un Estado laico. Es decir, bueno, a mí me llamaría un poco la reflexión sobre qué tenemos que entender por Estado laico. También me referiría, ya lo hizo Alberto Patiño, a todo el tema de los derechos que tienen o no tienen, mejor dicho, los ministros de culto. También me referiría a los límites que tienen las asociaciones religiosas en términos de propiedad, en términos de medios de comunicación, aunque ahora se está abriendo ya bastante y ha sido para mí algo verdaderamente novedoso y gratificante darme cuenta cómo en materia de medios de comunicación en 1990, si no mal recuerdo, en 1998, 99, cuando escribí junto con el profesor Cristóbal Orrego un libro que se llamó Poder Estatal y Libertad Religiosa, me enfrenté a esta cuestión y yo decía, bueno, es que las asociaciones religiosas no tienen la posibilidad de tener medios de comunicación
Y hoy es bastante gratificante darse cuenta cómo pues uno enciende la radio y aparece ahí, no sé, Radio María o... en fin. Quizá en esa parte es positiva la legislación, aunque me parece que tendría que, digamos, ser un poco más observadora para ver si algunas asociaciones religiosas no están aprovechándose para sacarle dinero a la gente, no con un afán de control, por supuesto, no con un afán de control, sino como con un afán más bien de verificación en favor de los derechos de las otras personas. Bien, no voy aquí a señalar cuáles se presentan como asociaciones religiosas y lo que hacen es sacarle dinero a la gente. Ahí está. Bueno, está el tema de los medios de culto, está el tema de los medios de comunicación, está el tema del laicismo. Y bueno, creo que eso sería fundamentalmente lo que yo vería en la ley. Esencialmente lo que ha dicho Alberto Patiño, que está trabajando sobre ese tema, sobre los ministros de culto y todos el tema de los derechos políticos de los ministros de culto. En fin, ya lo que dijo. Yo suscribo lo que dijo Alberto Patiño, punto. Muchísimas gracias, doctor. Y también tenemos una pregunta para el doctor Alberto Patiño. ¿Qué opina de los recursos de amparo interpuestos en el Tribunal Constitucional chileno por asociaciones católicas para ejercer culto público en esta pandemia? ¿Debería el tribunal ponderar el derecho de libertad religiosa sobre el culto público? A ver, yo desconozco a fondo, a profundidad este amparo. O sea, yo no sé, de oídas he tenido referencia solamente de oídas. Me parece que se le concedió el amparo a una persona que establecía que estaba peleando su derecho a asistir al culto religioso católico, que ahora durante el confinamiento por la pandemia solamente se permiten 5 personas en los templos también, ¿no? Entonces esta persona pedía que se le autorizara, bueno, que se le respetara su derecho a asistir a este templo a la misa dominical. Es hasta donde yo tengo entendido. No tengo mayor conocimiento porque no tengo el amparo, no lo he leído, solamente es de oídas. Discúlpenme, pero tampoco sería yo la persona indicada para hablar de ese tema, puesto que desconozco a profundidad este amparo. Lo que sí es que se han presentado ante Cortes Supremas y tribunales constitucionales solicitudes, recursos o amparos, como se le quiera llamar, porque durante esta pandemia pues ha habido una restricción injustificada y desproporcionada para que las personas puedan acudir físicamente a celebrar actos de culto, a ejercer su derecho a la libertad, al derecho al culto. Y bueno, repito, yo no tengo ahora a la mano ese amparo, entonces sería un despropósito que yo me atreviera a hablar de algo que no conozco a profundidad. Muchas gracias, doctor. Pues nuestros panelistas han planteado temas muy interesantes que realmente nos invitan a reflexionar. Agradecemos a los panelistas y al público su valiosa presencia en este acto. A los panelistas se les hará llegar un diploma por su participación en esta presentación, mismo que se les hará llegar por correo electrónico. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y pues muchas felicidades por el libro. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, me dio mucho gusto saludarte y verte nuevamente. Te envío un saludo desde aquí. Igualmente yo. Un gusto. Que pasen luego. bien. Saludos, Saludos. Profesores, saludos, maestra. Gracias a todos. Gracias Gracias. por todos. Chao. Gracias. Pasen Hasta bien. luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias.